¿Y si el mayor sueño de un atleta se convirtiera, en segundos, en su última carrera? Los Juegos Olímpicos son celebraciones del cuerpo humano llevado al límite. Vitrinas globales donde la excelencia, la gloria y el honor brillan bajo los reflectores. Pero detrás de ese brillo se esconden historias que nunca verás en las repeticiones ni escucharás en los discursos triunfales. Un mortal esquí. Este es el estremecedor caso de Nicolas Bochatai, un joven suizo que se entregó por completo al esquí de velocidad, sin imaginar que su última bajada no lo llevaría al podio, sino al silencio eterno. Para entender la magnitud de lo que ocurrió en aquel gélido febrero de 1992, hay que retroceder un poco y observar el contexto. Nicolas Bochatai, nacido en 1964, era algo más que un esquiador prometedor. Era un competidor incansable, de esos que no esquivan las pendientes pronunciadas ni el riesgo de las curvas ciegas. Representaba a Suiza con orgullo en una disciplina vertiginosa, peligrosa y poco comprendida, el esquí de velocidad. Ahora bien, ¿qué tiene de especial esta modalidad? A diferencia del esquí alpino convencional, el esquí de velocidad no premia la técnica en giros ni la destreza en el zigzagueo. Aquí, la meta es clara y brutal: descender lo más rápido posible por una pendiente recta y empinada, alcanzando velocidades que pueden superar los 200 km por hora. No hay margen de error, no hay plan B. En los Juegos Olímpicos de Invierno celebrados en Albertville, el esquí de velocidad fue incluido como deporte de exhibición. No entregaba medallas, pero atraía las miradas de quienes amaban lo extremo. Fue en ese marco que Bochatai se preparaba para enfrentar la pista, acompañado por su compatriota Pierre-Yves Joran. Ambos se encontraban en Les Arcs, una estación cercana al corazón olímpico, donde realizaban un calentamiento informal antes de sus carreras. El trágico fin de Ross Milne, un joven esquiador australiano de tan solo 19 años, se preparaba para competir en los Juegos Olímpicos de Invierno de 1964 en Innsbruck, Austria. Su historia, marcada por la pasión y una trágica fatalidad, resalta la importancia de la seguridad en el deporte de alto rendimiento. Ross Milne comenzó a esquiar en su adolescencia y rápidamente demostró un talento excepcional. A los 16 años ya formaba parte del equipo nacional australiano. En 1963 ganó las pruebas de descenso y combinada en los campeonatos australianos y obtuvo el segundo lugar en slalom, lo que le aseguró un lugar en el equipo olímpico para Innsbruck. El 25 de enero de 1964, durante una sesión de entrenamiento en la pista de Bad Scherkofel, Ross perdió el control a alta velocidad y chocó contra un árbol. Fue trasladado en helicóptero a Innsbruck, pero fue declarado muerto a su llegada. Este trágico incidente generó un debate sobre la seguridad en las pistas de esquí. Algunos informes sugirieron que Ross intentó evitar una multitud de esquiadores en la pista, lo que lo llevó a desviarse y perder el control. La falta de barreras adecuadas y la presencia de personas en áreas peligrosas fueron factores que contribuyeron al accidente. Ross Milne fue uno de los 2 atletas que murieron durante los entrenamientos para los Juegos Olímpicos de Invierno de 1964. El otro fue Kazimierz Skrzypecki, un piloto de Look británico. Estos incidentes llevaron a una revisión de las medidas de seguridad en los deportes de invierno. El atleta olímpico más viejo en morir en competencia, Kazimierz Skrzypecki, un expiloto de la Real Fuerza Aérea Británica de 58 años, decidió competir en luge en los Juegos Olímpicos de Invierno de 1964 en Innsbruck. Su trágico destino subraya los peligros de este deporte y la importancia de la preparación adecuada. Kazimierz, nacido en 1905, se interesó por el luge en una etapa tardía de su vida. A pesar de su edad, logró calificar para representar a Gran Bretaña en los Juegos Olímpicos. El 21 de enero de 1964, durante una sesión de entrenamiento, sufrió un accidente que le causó fracturas en el cráneo y la pelvis. Falleció al día siguiente durante una cirugía de emergencia. Este fue el primer año en que el luge se incluyó como deporte olímpico, y la pista de Innsbruck fue objeto de críticas por su peligrosidad. La muerte de Kazimierz, junto con la de Ross Milne días después, llevó a que la pista fuera apodada la pista del miedo por varios equipos nacionales. Kazimierz Skrzypecki es el atleta de mayor edad en morir durante una competencia olímpica.
Su trágico fallecimiento resaltó la necesidad de establecer límites de edad y experiencia para participar en deportes de alto riesgo. La caída trágica de Ignaz Steffson, un pionero del vuelo sin motor en Austria, encontró su fin durante una demostración en los Juegos Olímpicos de Berlín en 1936. Su historia es un recordatorio de los riesgos asociados con la innovación y la exploración de nuevas fronteras en el deporte. Ignaz, nacido en 1911, fue uno de los primeros aviadores en Austria en practicar el vuelo sin motor. Lideró el equipo austriaco de planeadores en los Juegos Olímpicos de Berlín, donde el vuelo sin motor se presentó como deporte de exhibición. El 3 de agosto de 1936, durante un vuelo de prueba, una de las alas de su planeador se desprendió, lo que provocó su caída y muerte. Este accidente fue el único fatal en una demostración aérea olímpica no competitiva. La tragedia de Ignaz resaltó la necesidad de mejorar las medidas de seguridad en las demostraciones de deportes aéreos y llevó a una mayor regulación en este ámbito. El vuelo sin motor fue considerado para su inclusión como deporte olímpico oficial en 1940, pero la Segunda Guerra Mundial impidió la realización de esos Juegos. Desde entonces, el deporte no ha sido parte del programa olímpico. El final de Bachmann-Golbarneshad. ¿Puede la determinación de un atleta superar las adversidades físicas y los peligros del deporte? Bachmann-Golbarneshad, un ciclista paralímpico iraní, demostró una increíble resiliencia al competir en los Juegos Paralímpicos de Río de Janeiro en 2016. Su trágico fallecimiento durante la competencia resalta los riesgos inherentes, incluso en eventos diseñados para atletas con discapacidades. Bachmann, de 48 años, había perdido una pierna durante la guerra Irán-Irak, pero eso no le impidió perseguir su pasión por el ciclismo. El 17 de septiembre de 2016, durante la prueba de ciclismo en ruta en la categoría C, 4C5, sufrió una caída en un descenso y chocó contra una roca. Fue trasladado al hospital, pero falleció debido a un paro cardíaco. Este fue el primer fallecimiento de un atleta durante los Juegos Paralímpicos desde su inicio en 1960. La muerte de Bachmann conmocionó al mundo deportivo y llevó a una revisión de las medidas de seguridad en las competencias paralímpicas. Bachmann-Golbarneshad fue el único atleta iraní en competir en ciclismo en los Juegos Paralímpicos de Río 2016. Su dedicación y espíritu deportivo fueron homenajeados por el Comité Paralímpico Internacional y la comunidad deportiva global. Una carrera fatal. Francisco Lázaro, un maratonista portugués, se convirtió en el primer atleta en morir durante una competencia olímpica moderna, dejando una lección imborrable sobre la importancia de la preparación adecuada y la comprensión del cuerpo humano. Nacido en enero de 1891 en Lisboa, Lázaro era carpintero de profesión y atleta por pasión. Representando al club SL Benfica, ganó 3 campeonatos nacionales de maratón en Portugal, lo que le valió ser seleccionado para representar a su país en los Juegos Olímpicos de Estocolmo en 1912. El 15 de julio de 1912, durante la maratón olímpica, Lázaro colapsó en el kilómetro 30 con una temperatura corporal de 41 grados Celsius. Falleció al día siguiente debido a un golpe de calor agravado por la deshidratación. Se descubrió que había cubierto su cuerpo con cera para evitar quemaduras solares, lo que impidió la transpiración y contribuyó a su colapso. El trágico giro en Vancouver Nodar Kumaritashvili, un joven lúker georgiano, perdió la vida durante un entrenamiento en los Juegos Olímpicos de Invierno de Vancouver en 2010, destacando los peligros inherentes a los deportes de alta velocidad. Nacido en noviembre de 1988 en Bakuriani, Georgia, Kumaritashvili provenía de una familia de lugers y soñaba con representar a su país en los Juegos Olímpicos. El 12 de febrero de 2010, durante una sesión de entrenamiento en el Whistler Sliding Center, perdió el control de su trineo en la curva 15 y fue expulsado de la pista, impactando contra un poste metálico. Falleció poco después debido a las heridas sufridas. Este trágico accidente llevó a una revisión inmediata de la pista, incluyendo la elevación de las paredes en la curva 16 y la modificación del perfil de hielo para reducir las velocidades. Además, se trasladó el punto de inicio de la competencia masculina a una posición más baja para mejorar la seguridad. La trágica caída de Becky Serlentes. ¿Puede la pasión por el deporte superar los riesgos inherentes a la competencia?
Becky Cerlentes, una boxeadora amateur estadounidense, falleció durante un combate en 2005, convirtiéndose en la primera mujer en morir en un combate de boxeo sancionado en Estados Unidos. Nacida en julio de 1970 en Fort Collins, Colorado, Cerlentes era profesora de geografía y una atleta dedicada. El 2 de abril de 2005, durante el torneo Guantes de Oro en Denver, recibió un golpe en la cabeza en el tercer asalto que la dejó inconsciente. A pesar de llevar casco protector, nunca recuperó la conciencia y falleció al día siguiente debido a un traumatismo craneal. Su muerte generó un debate sobre la seguridad en el boxeo femenino y la necesidad de revisar las medidas de protección para los atletas. El toro acabó con la leyenda Lane Frost, un destacado jinete de rodeo estadounidense. Murió en 1989 tras ser corneado por un toro, resaltando los peligros inherentes a este deporte. Nacido en octubre de 1963 en La Junta, Colorado, Frost ganó el Campeonato Mundial de Monta de Toros en 1987. El 30 de julio de 1989, durante el Cheyenne Frontier Days en Wyoming, completó exitosamente una monta de 8 segundos sobre el toro Taking Care of Business. Al desmontar, el toro lo embistió, causándole heridas internas fatales. Su muerte llevó a la implementación obligatoria de chalecos protectores para los jinetes de rodeo, mejorando la seguridad en el deporte. En 1994 se estrenó la película 8 segundos, basada en la vida de Frost, protagonizada por Luke Perry. El trágico caso de Jack Trice. ¿Puede el coraje y la determinación de un individuo cambiar la historia? Jack Trice, el primer atleta afroamericano de la Universidad Estatal de Iowa, murió en 1923 debido a lesiones sufridas durante un partido de fútbol americano, dejando un legado duradero en la lucha por la igualdad racial en el deporte. Nacido en mayo de 1902 en Hiram, Ohio, Trice se unió al equipo de fútbol de Iowa State en 1922. El 6 de octubre de 1923, durante un partido contra la Universidad de Minnesota, sufrió una fractura de clavícula en la segunda jugada, pero insistió en continuar jugando. Más tarde, fue derribado y pisoteado por varios jugadores, sufriendo heridas internas graves. Falleció 2 días después. En 1997, el estadio de fútbol de Iowa State fue renombrado como Jack Trice Stadium, siendo el único estadio de una universidad importante en Estados Unidos nombrado en honor a un afroamericano. El levantador silenciado. En los Juegos Olímpicos de París del año 2024, un incidente impactante sacudió al mundo del levantamiento de pesas. Hanno Bacher, un prometedor levantador de pesas de Estonia, perdió la vida durante una competencia oficial. Sin embargo, la noticia de su fallecimiento fue rápidamente silenciada, generando controversia y cuestionamientos sobre la transparencia en el manejo de tragedias en eventos deportivos de alto perfil. Hanno Bacher, de 27 años, era considerado una de las grandes promesas del levantamiento de pesas en su país. Había demostrado un talento excepcional desde joven, y su participación en los Juegos Olímpicos de París era vista como la culminación de años de arduo entrenamiento y dedicación. El día de la competencia, Bacher se preparaba para su intento en la categoría de más de 102 kilogramos, una de las más exigentes y prestigiosas del levantamiento de pesas. Durante su segundo intento en el movimiento de envión, Bacher levantó la barra con determinación. Sin embargo, al intentar estabilizarla sobre su cabeza, perdió el equilibrio y cayó hacia atrás, golpeándose la cabeza contra la plataforma. La caída fue brutal, y aunque los servicios médicos intervinieron de inmediato, no pudieron salvar su vida. Bacher fue declarado muerto en el lugar, una tragedia que dejó consternados a sus compañeros y al público presente. Lo que siguió al accidente fue aún más desconcertante. Las autoridades olímpicas y los organizadores del evento emitieron un comunicado escueto, mencionando una emergencia médica, sin proporcionar detalles sobre lo ocurrido. Los medios de comunicación presentes fueron instruidos para no informar sobre el incidente, y las grabaciones del evento fueron confiscadas. A pesar de los esfuerzos por ocultar la verdad, algunos detalles comenzaron a emerger. Testigos presenciales afirmaron que la plataforma de levantamiento presentaba irregularidades y que las condiciones de seguridad no eran óptimas.
Además, se cuestionó la decisión de permitir que los atletas realizaran intentos con pesos cercanos a los récords mundiales sin una evaluación exhaustiva de su preparación física y mental. La muerte de Khan O'Baher y el posterior encubrimiento pusieron en tela de juicio la integridad de los Juegos Olímpicos de París y la prioridad que se le da a la imagen sobre la seguridad y la transparencia. El incidente también reavivó el debate sobre la presión extrema que enfrentan los atletas de élite y la necesidad de implementar medidas más estrictas para proteger su bienestar.